Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver las fracciones y además vamos a ver algunas de sus características y bueno, también vamos a ver cómo la podemos expresar, cómo se leen sus denominadores y mucho más. Recuerden que deben suscribirse al canal, darle muchos me gusta y nos vemos al final del video para poder despedirnos. Ya chicos, antes de comenzar, recordamos cómo se leen los denominadores de una fracción cuando están entre el 2 y el 9. El 2 se lee medios, el 3 se lee tercios, el 4 se lee cuartos, el 5 se lee quintos, el 6 se lee sextos, el 7 se lee séptimos, el 8 se lee octavos y el 9 se lee novenos. Cuando los denominadores son 10, 100 o 1000, el 10 se lee décimos, el 100 se lee centésimos y el 1000 se lee milésimos. ¿Qué ocurre cuando los números no son ninguno de los que yo acabo de nombrar? Tú lo nombras tal cual, pero debes agregar el término avos. Por ejemplo, si el denominador es el número 17, tú lo debes leer como 17 avos. Si el denominador es 99, tú debes leerlo como 99 avos. Las fracciones se clasifican en propias, equivalentes a la unidad e impropias. De acuerdo a esto, vamos a ver la característica que tiene cada una. Las fracciones propias son aquellas en que el numerador es menor que su denominador. En palabras simples, el número que está arriba de esta línea fraccionaria debe ser más pequeño que el que está abajo de esta línea fraccionaria. Por ejemplo, 5 octavos es una fracción propia porque el 5 es menor que el 8. De otra forma, ¿cómo también además se lee esta fracción según lo visto anteriormente? El 5 se lee tal cual y el número que va abajo, que corresponde al denominador, está en la categoría entre números que están entre el 2 y el 9. Es decir, este 8 no se lee 8, sino que se lee octavos. Por lo tanto, esta fracción propia se lee 5 octavos. ¿Y cómo se representa? Se representa de la siguiente forma. Si se fijan en la imagen, este dibujo está dividido en 8 partes iguales y tiene 5 partes pintadas. Esto está representando a la fracción propia 5 octavos. Recordarles que el denominador indica en cuántas partes yo voy a dividir el total. Fracciones equivalentes a la unidad. Las fracciones equivalentes a la unidad, chicos, son aquellas en que el numerador y el denominador son el mismo número. Por ejemplo, 7 séptimos es una fracción equivalente a la unidad. ¿Por qué? Porque el número que está arriba es el mismo que está abajo de esta línea fraccionaria. ¿Y cómo se lee esta fracción? Lo acabo de leer, ¿cierto? Recordemos que el número que está abajo está entre la categoría de 2 a 9. Por lo tanto, el 7 se lee séptimos. ¿Y cómo yo represento esta fracción equivalente a la unidad? Tengo que realizar un dibujo donde lo tengo que dividir en 7 partes iguales. ¿Y cuántas partes voy a pintar? 7. Muy bien. ¿Por qué? Porque el numerador me indica en cuántas partes yo voy a tener que pintar y el denominador me indica en cuánto yo voy a dividir este dibujo que estoy haciendo. Y llegamos a las fracciones impropias. ¿Cuáles son ellas? Son aquellas en que el numerador es mayor que el denominador. ¿Y cómo se lee esta fracción que está apareciendo en pantalla? Se lee de la siguiente forma. Si se fijan, el número que está abajo es 2, entonces el 2 ya no va a leerse como 2, sino que se tiene que leer como medios. Por lo tanto, esta fracción se lee 3 medios. ¿Y cómo la represento? Si me fijo en el dibujito que tengo acá al lado o en pantalla, tengo un dibujo que primero yo lo divido en 2 partes. ¿Por qué está dividido en 2 partes? Porque el denominador me lo indica así. Pero, ¿qué me está diciendo el numerador? Que tengo que pintar 3 partes. Entonces, ¿cómo lo hago? Hice el primer dibujito que está dividido en 2 y voy a pintar 1 y pinto 2. ¿Cuántas partes me faltan pintar? Una, ¿cierto?
Entonces, para pintar esa parte que me falta, tengo que volver a hacer este mismo dibujito dividido en dos partes y ahora pinto la parte que me falta. Fíjense, 1, 2, 3. Por lo tanto, así se puede representar una fracción impropia. Ya chicos, ahora vamos a hacer el ejercicio como tal. Si me fijo, acá tengo el 5 octavos. ¿Ya? Recuerden que el número de arriba se lee tal cual, 5, si tengo un 5, si tengo un 10, si tengo un 100, yo lo voy a leer tal cual, pero es el número de abajo el que me va a cambiar según el dígito que esté. En este caso yo leo 5 octavos. ¿Y cómo represento este 5 octavos? Lo voy a representar de la siguiente forma. El denominador me indica cuántas partes yo voy a tener que dividir el dibujo que voy a hacer, entonces yo ya sé que tengo que dividir el dibujo en 8 partes, por lo tanto, creo que voy a hacer una especie de rectángulo, ¿ya? Acá tengo el rectángulo y lo dividí en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esas 8 partes, ¿cuántas tengo que pintar? 5. ¿Por qué 5? Porque el numerador me lo indica. Entonces voy a pintar 1, 2, 3, 4, 5. Si se fijan, aquí representé el 5 octavos de manera pictórica. Esta que está acá abajo, el 2 tercios, la van a hacer ustedes en su casa como tareita. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes acá? Van a tener que realizar un dibujo donde van a tener que dividirlo en 3 partes iguales. ¿Y cuántas van a tener que pintar? 2. Perfecto. Vamos ahora con el ejemplo de las fracciones equivalentes a la unidad. Tengo 2 medios. Recuerden que las fracciones equivalentes a la unidad son todas aquellas en que el numerador y el denominador son el mismo número. Entonces, ¿cómo voy a representar acá? Tengo que hacer un dibujo donde tiene que estar dividido en 2 partes, muy bien. Entonces yo voy a hacer acá un dibujito donde lo dividí en 2 partes y además, ¿cuántas tengo que pintar? 2, muy bien. Y voy a pintar las 2 partes. 1, 2. Y ahí represente 2 medios. Y les voy a dejar una tarea para la casa. Tienen que representar el 5 quintos. Muy fácil. Finalmente, vamos con las fracciones impropias. ¿Cómo se lee esta fracción? 6 quintos. Es decir, el dibujo que yo voy a hacer lo voy a tener que dividir en 5 partes y pintar 6. Vamos a hacer el primer dibujito. Acá al ladito voy a hacer 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 cuadraditos que representan al denominador. Ahora tengo que pintar 6 cuadraditos. Vamos pintando. 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo tengo que llegar a 6. Entonces, como todavía me falta un cuadrito, voy a tener que hacer nuevamente este mismo dibujito acá al lado con la misma cantidad de cuadraditos, que son 5. ¿Ya? No se olviden de eso. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el mismo dibujito. Ahora, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está dibujado el 6 quintos. Están dibujados, pintados 6 cuadraditos de los 5 que me está representando cada uno de estos dibujos. El siguiente, que es 4 tercios, usted lo hace en su casa como una forma de practicar. Es decir, acá ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer un dibujito donde lo va a dividir en 3, pero va a tener que pintar 4. Recuerde que el de arriba es más grande, entonces aquí va a tener que hacer otro dibujito más, igual que el que está acá, para llegar al número 4. Ya chicos, recuerden que aquí en pantalla están saliendo las páginas del libro que ustedes van a tener que trabajar esta semana. Además voy a colocar acá mi correo institucional para que ustedes puedan hacer dudas o puedan hacerme llegar las tareas que van realizando. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana. Les envío un besito enorme a la distancia, un abrazo de oso y nos vemos pronto. Chao, chao.